Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el insípido empate entre River y San Lorenzo en el Estadio Monumental. Una igualdad más en esta jornada número 3 de la zona B del torneo clausura, teniendo en cuenta que de los 12 partidos que se han disputado hasta este momento por la tercera jornada de este certamen, 8 no han tenido goles. El fútbol argentino claramente en su momento más bajo, y River, si tenemos en cuenta los 3 partidos que disputó, claramente este fue el duelo más flojo de todos. Y encima con la mala noticia de la elección de Maxi Salas, porque ya de por sí, si el más grande se hubiera impuesto en el clásico frente al Ciclón, obviamente que el ambiente sería distinto, porque estaríamos hablando de un equipo de Gallardo que ganó los 3 primeros partidos que disputó, único equipo que hubiera hecho esto, teniendo en cuenta que River está puntero y es el único que tiene 7 unidades entre las dos zonas, pero obviamente la lesión de Salas igual hubiera hecho que la noche en el Monumental no fuera del todo positiva. Si a eso le sumamos que encima el equipo no ganó, obviamente que termina siendo una noche más que desgastante para el conjunto de Gallardo. Por lo pronto se dio el debut de Matías Galarza con la camiseta de River, fue titular y disputó un aceptable encuentro, y volvió a jugar Juan Fernando Quintero. En la segunda mitad del partido Gallardo lo puso para jugar la última media hora, y si bien obviamente se espera mucho más de él, con una pequeña pincelada River casi gana el partido. Empecemos. Voy a comenzar como hago siempre, haciendo el uno por uno y dando un breve comentario de cada uno de los futbolistas que arrancaron el partido como titulares y después también los que ingresaron desde el banco. Armani prácticamente no tuvo trabajo bajo los 3 palos, solo tuvo que despejar un balón en el primer tiempo y después poco más. La realidad es que River defensivamente está bastante bien, eso hay que decirlo, es un equipo un poco más sólido, y eso hace que al guardameta le lleguen prácticamente de manera nula. En esta ocasión no tuvo prácticamente trabajo. Montiel fue el lateral derecho, tuvo un poco más de proyección y estuvo un poco más activo que en los anteriores 2 partidos, pero se espera también muchísimo más. Cuando se asoció con Lencina por derecha fue importante, pero no lo pudo sostener durante todos los momentos. Algunas escaladas en velocidad que no llegaron a buen puerto. La pareja de centrales. Lucas Martínez Cuarta mostró un partido correcto, creo que un poco menor en relación a lo que había sido su buen desempeño contra Instituto. De hecho, la única jugada, no voy a decir clara, de gol que tuvo San Lorenzo, porque terminó siendo una aproximación en el segundo tiempo, fue por un mal rechazo del primer marcador central que intentó sacarla de chilena, pero después no tuvo sobresaltos. La realidad es que arriba terminó ganando bien y no tuvo mayor preocupación defensiva. Paulo Díaz fue uno de los mejores jugadores de River en el partido, no dejó en ningún momento que los atajantes de San Lorenzo pudieran desenvolverse fácilmente con la pelota, seguridad tanto por arriba como por abajo, y prácticamente no erró en ninguno de los cambios de frentes que hizo, algo que a veces suele suceder teniendo en cuenta que tiene una confianza extra con la pelota. Marcos Acuña es el jugador, a mi entender, por lo menos que mejor rendimiento está teniendo en River desde hace ya bastante tiempo en lo que respecta a la regularidad. Si bien es cierto que en esta ocasión no la rompió ni mucho menos, defensivamente es muy sólido, no lo pasan básicamente nunca, y en ataque siempre aporta, así que lo del huevo me está pareciendo más que óptimo. Enzo Pérez también tuvo un buen partido, mucho mejor que los anteriores 2 cotejos, recuperó varias pelotas y marcó un verdadero golazo que fue anulado por el VAR, estuvo bastante más cómodo y mejor ubicado que en los encuentros anteriores, no sufrió prácticamente contragolpes, y respecto a lo que fue su imagen en el duelo en Córdoba mejoró de manera más que positiva. Kevin Castaño no tuvo el mejor de los partidos, me parece que terminó siendo del punto más flojo de River, impreciso, incómodo y sin explosión, sobre todo con esos arranques que a veces se le ven al cafetero en la mitad de la cancha. En esta oportunidad no los tuvo. En la segunda mitad intentó hacer una escalada importante por el centro del terreno del juego, pero nunca termina de patear al arco. A Gallardo le gusta que los mediocampistas de su equipo conviertan goles, y eso es algo que lamentablemente a Castaño le está faltando. Del otro lado de Enzo Pérez jugó Matías Galarza Fonda, y la realidad es que mostró algunas cosas interesantes. Yo creo que en el primer tiempo prácticamente no pudo tener el balón en los pies porque el balón pasaba por arriba de todos los mediocampistas. River atacó mucho por los laterales o con los pelotazos largos, y es por eso que Castaño por un lado y Galarza Fonda por el otro no tuvieron esa participación que se pretende de ellos, pero a la hora de luchar, a la hora de ir al piso, la verdad que el paraguayo mostró sus credenciales. Es un futbolista que veremos si sigue o no siendo
titular. Y vamos ahora con el tridente ofensivo. La Encina, con obviamente más intermitencias de lo que fueron los duelos anteriores, terminó siendo el más claro de los tres atacantes, obviamente dejando de lado a Salas y poniendo en ese lugar a Borja, porque a Salas no lo podemos evaluar. Trató de moverse siempre a favor del pase y ser el receptor en todas las jugadas de ataque. Es cierto que en algunas oportunidades tomó decisiones erradas, pero en general el partido de la Encina también fue aceptable. Facundo Colidio creo yo que quedó demasiado aislado, así como en los anteriores dos partidos, más allá de arrancar por el lado izquierdo, siempre se cerraba de manera adecuada como para juntarse con el resto de sus compañeros. En esta ocasión creo que no lo logró y por eso mismo no pudo cambiar el ritmo y salió reemplazado en la segunda mitad. Y en el caso de Maxi Salas obviamente no lo voy a analizar por su rendimiento entre el terreno de juego, ahora voy a estar dando más detalles de él, solo pudo estar 18 minutos en la cancha por una dolencia en una de sus rodillas. Vamos ahora con los que ingresaron en la segunda parte. Borja tiene un abismo en relación a lo que hacía Salas, no por el hecho de que Salas sea un jugador excelso con la pelota, pero al colombiano parecería que a veces le cuesta moverse y siempre tarda un segundo más en tomar algunas decisiones. Si tomara esas decisiones más rápido, me parece a mí que podría River generar más situaciones de gol a partir de la referencia de área. Los otros que entraron, Kitty Martínez no tuvo el mejor de los ingresos, me parece que estuvo demasiado revolcado sobre el costado izquierdo y eso hacía que prácticamente siempre tuviera que jugar en uno contra el defensor de San Lorenzo y tirar el centro. Nunca pudo juntarse por el medio con el resto de sus compañeros. Quintero, yo creo que terminó teniendo un aceptable ingreso teniendo en cuenta el centro que tiró en el último minuto, porque si eso era gol de River era todo de Juanfer, así como muchas veces el equipo terminaba siempre las jugadas con centros un tanto aislados y a cualquier parte. En la última jugada del cotejo, Quintero metió un centro preciso y estudiado a la cabeza de Galopo que terminó sacando muy bien el arquero. Y después entraron Juan Cruz Mesa y justamente el recién mencionado Juliano Galopo, sin mucha participación, en el sentido de que es muy difícil analizarlos. Galopo tuvo esa situación en la cual el arquero rival evitó que metiera el gol del triunfo. Mesa ingresó por el costado derecho y tuvo algunas escaladas destacadas y un par de córners ganados. Y vamos ahora a analizar el partido en sí. En general River fue el amplio dominador de la tenencia de la pelota. Enzo Pérez estuvo muy bien en ese sentido, intentando siempre anticiparse a los envíos que podían llegar a hacer los jugadores de San Lorenzo, y por eso mismo, en general, salvo por esa situación que mencioné recién en la segunda parte, donde Martínez Cuarta intenta una chilena y eso provocó que casi los jugadores del Ciclón quedaran mano a mano con Armani, después de eso San Lorenzo en ningún momento pudo aprovechar ni un contraataque, ni ninguna jugada desafortunada, ni ningún envío largo. La realidad es que defensivamente River estuvo bastante bien parado en lo que respecta a los laterales, que nunca fueron desbordados, y también por el centro, evitando que le hicieran el 2-1 a alguno de los zagueros o el mismo Enzo Pérez, que en los partidos anteriores ya hemos visto que en algunas ocasiones se vio sobrepasado. Más allá de esto, River prácticamente no tuvo situaciones de gol y creo que eso termina siendo lo más preocupante. Está claro que la lesión de Salas yo creo que pesa en ese sentido, porque si bien es cierto que eso no significa que si sale Salas River no pueda generar más ocasiones para convertir, tenés un jugador menos en lo que respecta a la generación, porque Borja no deja de ser un definidor, pero Salas, más allá de que si bien los dos juegan en la misma posición, siempre retrocede para juntarse con el resto de los compañeros y formar parte del circuito ofensivo del equipo, algo que Borja no hace. O si lo hace decididamente mal, porque las decisiones que toma siempre terminan siendo tardías, lo que provoca que los jugadores del equipo rival logren tocarle la pelota, desacomodarlo con el cuerpo. Algo muy complicado de ver en Borja es lo que había hecho Salas en el segundo tanto de Instituto en Córdoba. Es muy difícil que el colombiano pueda hacer una jugada así. Es cierto que son distintos y Gallardo sabe perfectamente lo que hace poniendo al colombiano, sabiendo que no pidió otro atacante para reemplazar una posible lesión, como sucedió en este caso, de Maximiliano Salas. Luego del gol a los lados de Enzo Pérez, en el primer tiempo no hubo ninguna jugada más allá de un cabezazo de Montiel que terminó yéndose por arriba del travesaño, y en la segunda mitad tampoco recuerdo situaciones claras de gol. Hay una del Piti Martínez que le termina pegando muy pero muy mal, le quedó para la derecha, pero después, salvo por la de Galopo, la última jugada del partido, la realidad es que no hubo situaciones de gol para ninguno de los dos equipos. De San Lorenzo obviamente poco y nada, porque el Ciclón vino claramente a defenderse, algo lógico teniendo en cuenta que River tiene muchísima más jerarquía, y no sabemos cómo se hubiera dado el encuentro si el gol de Enzo Pérez hubiera terminado siendo válido. Terminó siendo anulado por un offside previo de Montiel
milimétrico, es cierto, pero el reglamento termina favoreciendo en este caso al VAR, que fue el que terminó convalidando la posición adelantada, más allá de que muchos aseguran que eso terminó siendo una segunda jugada y que no debería haberse tomado la situación de Montiel para señalar el offside. Eso también queda a criterio totalmente, en este caso, de los árbitros del VAR. Si el despeje o ese rechazo que hubo dentro del área de San Lorenzo, que después terminó desembocando en la zurda de Enzo Pérez, que marcó un verdadero golazo, termina siendo o no una segunda jugada. Terminaron decidiendo que no era una segunda jugada y por eso el offside previo, milimétrico de Montiel, terminó anulando el tanto del capitán de River. Por lo pronto, el equipo sabe que tiene que mejorar o por lo menos que mostrar una misma versión a la que se vio en Córdoba contra Instituto. Veremos si en el siguiente cotejo esto puede suceder. Por lo pronto, en este partido ante San Lorenzo, la mayoría de los jugadores, sin jugar un encuentro horrible ni mucho menos, han quedado en general en deuda. ¿Y qué le sucedió en definitiva a Maxi Salas? Yo creo que el gran punto negativo de este duelo ante San Lorenzo termina siendo el atacante, porque a pesar de que el resultado obviamente también influye en el ánimo, si River hubiera ganado más allá de la lesión de Salas, el hincha estaría un poco más contento. En lo que respecta a la cabeza del entrenador a la hora de afrontar los próximos partidos, hubiera sido exactamente lo mismo. Lo único que hoy River tendría 2 puntos más. ¿Qué es lo que le sucedió al delantero? Salas empezó a mostrarse incómodo consecuencia de una molestia, pese a que intentó seguir. A los 17 minutos de la primera parte terminó su partido. Se tiró al piso y pidió el cambio. Ya en el banco los médicos le colocaron hielo en su rodilla y se encendieron obviamente las alarmas, porque cuando a un jugador se le pone hielo, ya sea en el aductor, ya sea en el isquiotibial o en el gemelo, uno supone que es una lesión muscular, que si bien es cierto, haría que se perdiera los siguientes partidos, sabemos que de una lesión muscular, de un desgarro o una distensión, te terminas recuperando en 14 días, 21 como máximo, entre 2 y 3 semanas, lo que haría que Salas esté muy con lo justo para los partidos por Copa Libertadores ante Libertad, pero sabés que lo vas a tener en el corto plazo. Si a eso le sumamos que el próximo fin de semana hay duelo por Copa Argentina, que si bien es muy importante, River tendría que poder afrontarlo tranquilamente sin Salas, eso le daría más chance y un margen más para recuperarse. Sin embargo, cuando todos vieron que el hielo se lo colocaban en la rodilla, obviamente la cosa cambia totalmente, porque por lo pronto el hielo en la rodilla puede ser en primera medida un esguince, que sería lo más leve, porque ahí depende del grado en lo que respecta a la gravedad del esguince para saber cuánto tiempo estará fuera de las canchas. No es lo mismo un esguince de rodilla grado 1 que un esguince de rodilla grado 3. Puede demandar entre 2 semanas o hasta 2 meses de recuperación. Y obviamente, si es esto último, Salas estaría quedándose afuera de lo que serían los octavos de final de la Conmebol Libertadores frente a Libertad, además de perderse gran parte de la primera parte del torneo Clausura 2025. Y después está claro que está la lesión más grave y la que nadie quiere mencionar, pero obviamente que no se descarta al 100% una rotura de ligamentos cruzados, más allá de que, me parece a mí, Salas se hubiera dado cuenta cuando sale de la cancha si se hubiera roto los ligamentos, porque es una lesión que los médicos y los futbolistas conocen, más allá de que el propio jugador no la haya sufrido nunca. Es algo que se sabe que puede llegar a pasar y por lo menos en lo que vimos cuando se fue al banco de suplentes, más allá de la preocupación por el dolor que tenía en la rodilla, da la sensación de que no es tan grave, o por lo menos de ese calibre en lo que respecta a la gravedad de lo que le sucedió en la rodilla, porque si llega a hacer eso, de más te está decir que para mí River tendría que salir al mercado a buscar otro delantero. Entiendo que por Salas se hayan gastado 8 millones de euros, pero lo perderías por todo el semestre y todavía ni siquiera ha comenzado el principal objetivo, que es la Copa Libertadores. Pero aún así no quiero adelantarme, yo estoy grabando obviamente este video el domingo por la noche, lo van a estar viendo el lunes a la mañana y va a ser en ese mismo momento cuando Salas esté haciendo los estudios correspondientes en la clínica Rossi para saber cuál es la lesión que tiene. Por lo pronto se perdería al menos los próximos 2 partidos a la espera de que pueda estar en el duelo de ida contra Libertad por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Entre esta mala noticia, lo positivo es que el próximo fin de semana ya debería tener el alta médica Sebastián Driussi, que se lesionó durante el Mundial de Clubes y ya estaría recuperado para volver.
Para cerrar y contar un poco lo que viene en el mundo River en el corto plazo, porque ya están oficializados los próximos duelos que tendrá que jugar el conjunto de Núñez. El siguiente partido será el próximo sábado 2 de agosto desde las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, frente a San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina. Un duelo clave porque obviamente es a todo o nada. Si perdés seguís en la Copa, si caes estás automáticamente eliminado. No va a haber el próximo fin de semana partido por el torneo local, por eso justamente se van a estar disputando duelos por Copa Argentina. Para lo que es el torneo doméstico, River recién va a estar jugando el sábado 9 de agosto contra Independiente en Avellaneda por la cuarta jornada del torneo, y lo que va a ser también el último compromiso antes del primer partido ante Libertad por los octavos de la Copa Libertadores. Este duelo frente al conjunto paraguayo será el jueves 14 de agosto. Entre medio de los dos partidos ante el elenco guaraní, River estará enfrentando el domingo 17 de agosto a Godoy Cruz en el Estadio Monumental. Obviamente, el jueves 21, la vuelta de los octavos de la Copa en búsqueda de meterse entre los 8 mejores de América. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.